Una mujer de un pequeño pueblo rural acostó a sus hijas como cualquier otra noche. Las arropó con ternura, les dio un beso de buenas noches y salió del cuarto sin sospechar que esa sería la última vez que vería a una de ellas con vida. A la mañana siguiente, cuando fue a despertarlas, una escena escalofriante la dejó sin aliento. Una de sus niñas había desaparecido sin dejar rastro. La cama estaba vacía, las cobijas apenas desordenadas, como si la niña se hubiera desvanecido en el aire. El corazón de la madre latía con fuerza, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de cada rincón de la casa. La policía llegó rápidamente al lugar. Desde los primeros momentos, los investigadores notaron que algo en aquella escena no encajaba. Había detalles, pequeños pero inquietantes, que los llevaban a pensar que no se trataba de una simple desaparición infantil. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de entrevistas, búsquedas frenéticas y recolección de pruebas. Cada paso que daban los acercaba a una verdad más oscura, una verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. Porque lo que ocurrió con aquella niña no era fruto de un accidente ni un malentendido. Lo que realmente sucedió aquella noche fue planeado, deliberado y profundamente perturbador. Y aunque la verdad finalmente salió a la luz, el precio emocional que todos tuvieron que pagar fue devastador. Ni la madre, ni los vecinos, ni siquiera los detectives más curtidos pudieron imaginar el espeluznante desenlace al que estaban por llegar. Sonido ominoso. Música tensa. Mientras tanto, y como suele ocurrir en los medios digitales actuales, entre el drama real se colaban mensajes publicitarios, como si nada pudiera detener la maquinaria del consumo. Era temporada de rebajas, la llamada Black Friday, cuando las tiendas lanzan sus descuentos más agresivos del año. En esta época, millones de personas en todo el mundo compran compulsivamente objetos que no necesitan y que pronto quedarán en el olvido. Pero había una alternativa más valiosa: invertir ese dinero en uno mismo, en su propio futuro. Skillbox ofrecía una opción distinta. Con descuentos de hasta el 60% y 3 cursos gratuitos incluidos, invitaban a los usuarios a capacitarse en nuevas profesiones. Uno de sus cursos más destacados era el de profesión, contador, una carrera altamente demandada en el mercado laboral actual. Desde pequeñas empresas familiares hasta grandes corporaciones, todas requieren expertos en contabilidad. Según datos de Headhunter, solo en septiembre de 2024 se abrieron más de 50.000 vacantes de contador en todo el país, de las cuales más de 5.000 eran para trabajar de forma remota. Lo mejor de esta profesión es que permite una inserción rápida incluso para quienes parten desde cero. Solo se requiere dominar la normativa contable y fiscal, y tener disposición para trabajar con números. El curso incluye teoría fundamental, manejo de herramientas como Excel y 1C, y sobre todo, mucha práctica. Un 75% del programa está diseñado para ejercicios reales. Además, contadores profesionales acompañan a los estudiantes en todo momento como tutores personales. Durante la formación, los alumnos completan múltiples trabajos finales, elaboran reportes contables y fiscales, aprenden a manejar el sistema 1C desde cero y reúnen todo en un portafolio que podrán presentar ante futuros empleadores. A partir del segundo mes, ya están en condiciones de aplicar lo aprendido en situaciones reales. Incluso sin experiencia previa, pueden postularse a puestos con sueldos iniciales de 65.000 rublos. Aquellos con experiencia previa o perfiles afines pueden aspirar a ascensos con salarios que van de 80.000 a 120.000 rublos. También existe la posibilidad de trabajar de manera independiente con clientes propios, desde grandes empresas hasta pequeños emprendedores. El curso ofrece 3 tipos de tarifa, para que cada estudiante elija la que más se ajuste a su situación. Y además, puede pagarse en cuotas sin intereses. Skillbox garantiza oportunidades de empleo al finalizar el curso, o en su defecto, devuelve el dinero invertido. Para conocer más detalles o inscribirse con descuento, los interesados solo deben seguir el enlace en la descripción o escanear el código QR que aparece en pantalla. Pero volvamos a la historia que nos ocupa, una historia que marcó a todo un pueblo para siempre. La tragedia comenzó a desarrollarse el 14 de noviembre de 2006, en la tranquila localidad estadounidense de Bentonville, en el estado de Arkansas. En esa fecha nació una pequeña llamada Jersey. 3 años después, llegó al mundo su hermana menor. Sin embargo, la aparente armonía familiar no duró mucho tiempo. Poco después del nacimiento de la segunda hija, los padres de Jersey decidieron separarse. A pesar del divorcio, Jersey mantenía una relación cercana con su padre. Él vivía en una ciudad vecina, a solo unos minutos de distancia, y solía pasar mucho tiempo con ella. No tardó en rehacer su vida, se casó con otra mujer, con la que tuvo 2 hijos más. La niña, con su inocencia intacta,
Se adaptó como pudo a los cambios. Nunca imaginó que aquel vínculo paterno, que tanto significaba para ella, sería parte esencial de un rompecabezas mucho más siniestro. Jersey solía pasar varios días en casa de su padre y su nueva familia antes de regresar con su madre. Aquella dinámica se convirtió en algo habitual. En 2012, cuando Jersey tenía apenas 6 años, su madre y ella se mudaron a una nueva casa en el mismo pueblo. Las niñas no tardaron en entablar amistad con otros niños del vecindario, y pronto se sintieron como en casa. La mejor amiga de la madre de Jersey vivía apenas a unos metros de distancia. Las dos mujeres eran inseparables, y sus familias pasaban tanto tiempo juntas que parecían una sola. Sus hijos jugaban entre ellos como hermanos, compartían comidas, cumpleaños y tardes interminables de risas. Nada en aquel entorno hacía presagiar lo que estaba por venir. El 19 de noviembre de 2012, menos de una semana después del cumpleaños de Jersey, la tragedia golpeó con una fuerza inesperada. Como en otras ocasiones, la madre de Jersey se encontraba trabajando su turno nocturno en un supermercado local. En días como ese, solía dejar a sus hijas con su amiga cuando los abuelos no podían hacerse cargo de ellas. Aquella mujer siempre aceptaba de buena gana cuidar a las niñas, sobre todo porque sus propios hijos eran amigos cercanos de Jersey y su hermana menor. Esa noche no fue distinta. Terminada su jornada alrededor de las 11 de la noche, la madre recogió a las niñas, las llevó a casa y las acostó en su habitación. Jersey, agotada, se quedó dormida de inmediato. Su hermana pequeña, en cambio, le pidió a su madre dormir con ella. Así que la mujer la llevó a su cuarto, sin sospechar que, al hacerlo, estaba dejando a su otra hija completamente sola en aquella habitación. A la mañana siguiente, alrededor de las 6:30, la madre se levantó para alistarlas para la escuela. Fue entonces cuando notó algo inquietante. Al entrar en la habitación de Jersey, no la encontró en su cama. El lugar estaba vacío. Las cobijas estaban desordenadas, pero no había señales de la niña. Pensando que tal vez ya se había levantado, la madre comenzó a revisar el resto de la casa, pero Jersey no estaba por ningún lado. El desconcierto pronto se convirtió en ansiedad. La mujer llamó a su madre, es decir, a la abuela de Jersey, para contarle lo que estaba ocurriendo. La abuela intentó calmarla, sugiriendo que la niña quizás se había escondido jugando. Le pidió que revisara armarios, rincones, debajo de las camas, cualquier sitio donde pudiera caber una niña pequeña. La madre obedeció. Revisó una y otra vez todos los rincones posibles de la casa, abriendo cada puerta, mirando bajo cada mueble. Nada. La desesperación comenzaba a apoderarse de ella. Miró por la ventana y vio a su vecina y amiga sentada en el porche. Ambas familias eran muy unidas, y era habitual que Jersey pasara tiempo allí con los otros niños. Con la esperanza de que la niña hubiera ido a visitarlo sin avisar, salió corriendo a preguntar. Pero su amiga negó haber visto a Jersey esa mañana. Rápidamente, se unió a la búsqueda. Juntas revisaron la calle, los alrededores, e incluso la casa de la vecina. Pero no había señales de Jersey. Con el corazón latiendo desbocado, la madre no pudo esperar más. Tomó el teléfono y llamó a la policía. Los oficiales llegaron en cuestión de minutos. Comenzaron la búsqueda de inmediato, inspeccionando la vivienda para asegurarse de que la niña realmente no estuviera allí, y luego pidieron permiso para revisar la casa de la vecina. Todo indicaba que Jersey no estaba en ninguno de esos lugares. Mientras tanto, otros oficiales comenzaron a recorrer las calles cercanas, buscando pistas. Era posible que la niña se hubiera desorientado y hubiera salido sola, aunque esa idea resultaba improbable. Fue entonces cuando los agentes notaron algo extraño. A pocos metros de distancia había una pequeña casa abandonada, con una de sus puertas ligeramente entreabierta. Ese simple detalle bastó para despertar sospechas. Se acercaron con cautela. Nadie vivía allí desde hacía tiempo. Solicitaron una orden judicial para ingresar, y un juez respondió con rapidez. En minutos, los oficiales ingresaron a la casa desierta, iluminando cada rincón con linternas. Pasaron por el salón, la cocina, un baño, y finalmente llegaron a una habitación. Allí, uno de los agentes se dirigió hacia un ropero empotrado en la pared. Al abrir la puerta, se encontró con algo que lo dejó paralizado. Dentro, acurrucado en la penumbra, yacía el cuerpo sin vida de Jersey. Su cuerpecito estaba inmóvil, su ropa había desaparecido, y las señales eran inequívocas. Había sido víctima de un crimen atroz. Un escalofrío recorrió la espalda de todos los presentes. El oficial que la encontró no necesitó de un examen forense para saber que la niña llevaba varias horas muerta.
De inmediato, se acordonó la escena y se dio aviso al equipo forense. Los médicos legales se hicieron cargo del cuerpo, mientras que los investigadores comenzaban a reconstruir los últimos movimientos de la víctima. Tras hablar con la madre, los detectives obtuvieron una información que sería clave. Esa noche, una de las puertas de la casa había quedado sin seguro. Ella misma lo confesó. Explicó que era algo que hacía con frecuencia, ya que su pareja trabajaba de noche y a veces llegaba a dormir a su casa. Él no tenía llave, por lo que ella dejaba la puerta abierta para que pudiera entrar sin hacer ruido. Ese pequeño descuido, esa puerta entreabierta, había sido la grieta por donde el horror se coló en sus vidas. El motivo por el que la madre de Jersey dejaba la puerta sin llave por las noches era, según ella, una cuestión práctica. Su pareja trabajaba en turnos nocturnos, y para no molestarse en abrirle o para que él pudiera entrar sin despertar a nadie, simplemente dejaba la entrada principal sin seguro. Pero ese hábito, tan aparentemente inofensivo, se convirtió en la grieta fatal por donde el horror se deslizó sin resistencia. Los investigadores, al conocer ese detalle, comenzaron a centrarse en el círculo cercano. Todo indicaba que quien se había llevado a Jersey del interior de su propia casa era alguien que ella conocía, alguien en quien confiaba. No había señales de lucha ni gritos, y eso apuntaba a una sola posibilidad escalofriante. Jersey fue conducida voluntariamente, sin miedo, hacia el lugar donde la encontraron sin vida. Uno de los primeros nombres que surgieron fue el del novio de su madre. Él tenía una relación cercana con las niñas, especialmente con Jersey y su hermana menor. Cuando iba a la casa, pasaba mucho tiempo con ellas. Jugaban juntos, reían, compartían momentos. Las niñas lo querían, lo respetaban, le tenían confianza. Y eso, precisamente, lo convertía en una figura clave dentro de la investigación. Mientras los detectives rastreaban sus movimientos la noche del crimen, descubrieron una información profundamente perturbadora. Un hecho del pasado que abría una nueva y tenebrosa dimensión en la historia. Aproximadamente un año antes del asesinato, en diciembre de 2011, Jersey estaba pasando unos días en casa de su padre biológico, quien vivía con su nueva esposa. Durante aquella visita, otro hombre, un conocido de la familia, llegó a pasar unos días con ellos. En una de esas noches, ese visitante escuchó algo que le heló la sangre. Llantos de niñas salían desde una habitación cerrada. Preocupado, fue a ver qué ocurría. Al abrir la puerta, la escena que se encontró fue impactante. Jersey estaba atada por la pierna con un collar de perro, amarrada a la pata de un mueble. El cuarto estaba hecho un desastre, lleno de ropa sucia y basura. Un olor a encierro y abandono lo cubría todo. Era como si la hubieran confinado allí como un animal. Sin perder tiempo, aquel visitante liberó a Jersey y llamó inmediatamente a la policía. Los agentes actuaron con rapidez. Arrestaron al padre de la niña y a su esposa. En sus declaraciones, ambos ofrecieron una explicación que pretendía ser razonable, pero que solo agravaba la situación. Alegaron que amarraban a la niña por las noches por su propia seguridad. Aseguraban que Jersey tenía episodios de sonambulismo, se despertaba dormida, iba a la cocina, intentaba abrir frascos de medicamentos y hasta salía a la calle. Cuando los agentes les preguntaron por qué no usaban un barandal infantil en lugar de encadenarla como a un animal, el padre respondió que no tenían dinero para comprar uno. Pero esa excusa se desmoronó rápidamente. La investigación reveló que el hombre gastaba dinero en sustancias ilegales y que, además, no tenía empleo, a pesar de tener que mantener no solo a Jersey, sino también a otros 2 hijos pequeños. Los detectives hablaron directamente con la niña. Fue entonces cuando se conoció la verdad, y lo que contó resultó aún más aterrador. Según Jersey, todo había comenzado cuando, en una ocasión, ella se había comido en secreto varios pedazos de pastel sin permiso. Su padre y su madrastra decidieron que esa travesura merecía un castigo ejemplar: amarrarla por la pierna con un collar y dejarla encerrada en un cuarto sucio. La humillación y el miedo se convirtieron en rutina. Además, contó que en varias ocasiones la obligaban a dormir en el piso de su cuarto, y que ni siquiera le permitían ir al baño por la noche. La justicia actuó. El padre fue condenado a 18 años de prisión. La madrastra recibió una sentencia de 12 años. Desde entonces, Jersey vivía con su madre, quien jamás supo nada de esos abusos. La niña había callado por miedo. Un miedo que cargaba consigo día tras día. Este capítulo oscuro del pasado de la víctima despertó inmediatamente el interés de los investigadores. No podían ignorar semejante historial. Sin embargo, al corroborar los datos, descubrieron que desde su condena, el padre de Jersey se encontraba cumpliendo su sentencia en prisión. Por lo tanto,
Era imposible que hubiese estado en la casa esa noche. Uno a uno, los oficiales comenzaron a descartar sospechosos. Revisaron a todas las personas que vivían en un radio de varios kilómetros, especialmente aquellas con antecedentes por crímenes violentos. Todos presentaron coartadas verificables. Una vez más, la atención se centró en el círculo más íntimo, en las personas que formaban parte del día a día de la pequeña. Poco después, los forenses emitieron un primer informe. Las conclusiones eran devastadoras. La causa de muerte de Jersey había sido asfixia. Además, los peritos hallaron evidencias de abuso sexual. El crimen no solo fue brutal, fue sádico, fue despreciable. De las pruebas recolectadas, lograron extraer una muestra biológica del agresor. Esa muestra fue enviada de inmediato al laboratorio para realizar un análisis de ADN. Mientras tanto, los detectives, impulsados por la urgencia de encontrar al culpable, continuaban removiendo cada rincón de la vida de Jersey. El monstruo que le había arrebatado la vida no podía haber llegado desde fuera. No irrumpió en su casa con violencia. No forzó la entrada. No se escondió en la oscuridad. No. El asesino era alguien que conocía la rutina, alguien que sabía cómo moverse sin levantar sospechas. Y ese dato, tan simple como aterrador, estrechaba el cerco. El culpable estaba más cerca de lo que nadie quería imaginar. Mientras tanto, los detectives decidieron concentrarse con más profundidad en el novio de la madre de Jersey. Lo interrogaron nuevamente. El hombre declaró que la noche del crimen había estado trabajando en un supermercado y que su turno se había extendido hasta casi el amanecer. Para confirmar su coartada, los agentes revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento. Y, efectivamente, allí estaba. Su imagen quedaba registrada durante casi toda la noche. Lo que decía parecía cierto. Pero había un detalle que no podían ignorar. Durante su turno, el hombre había tenido un descanso. Y según calcularon los detectives, el tiempo de ese receso coincidía, al menos teóricamente, con la ventana temporal en la que Jersey fue asesinada. Además, la tienda en la que trabajaba estaba ubicada a pocos minutos de la casa. Eso significaba que, en teoría, si hubiera tenido tiempo suficiente para cometer el crimen y regresar antes de que alguien notara su ausencia. Por eso, los investigadores interrogaron a sus compañeros de trabajo. Todos coincidieron en algo clave. Durante su receso, él no abandonó el local. Se quedó en la sala de descanso del supermercado. Nadie lo vio salir. Esa declaración, sumada al material visual, fue suficiente para descartar al hombre como sospechoso. Fue entonces, justo antes de cerrar su testimonio, que el hombre compartió con los detectives un dato que cambiaría el curso de la investigación. Les habló de un incidente ocurrido alrededor de las 3 de la madrugada. Contó que, en ese momento, un hombre llamado Zachary, vecino de la madre de Jersey y esposo de su mejor amiga, había entrado a la tienda. Dijo que Zachary parecía estar indispuesto, se quejaba de un fuerte dolor de estómago. Compró un medicamento y se fue sin mayor conversación. Ese dato, en apariencia irrelevante, coincidía con la posible hora en la que Jersey fue sacada de su casa. Zachary ya había sido interrogado. También se había revisado su vivienda junto a la de su esposa. No se encontró nada fuera de lugar. Tampoco se detectaron comportamientos sospechosos. De hecho, en su momento no generó mayores inquietudes en los investigadores. Pero ese detalle de su visita nocturna al supermercado, justo a la hora crítica, despertó nuevas dudas. Decidieron hablar con él de nuevo. Durante la nueva entrevista, Zachary reiteró su versión. Afirmó que esa noche no lograba conciliar el sueño debido a un malestar estomacal. Por eso salió de casa a comprar un remedio. Aseguró que, tras tomarlo, finalmente logró dormir y se levantó alrededor de las 6 para preparar a su hijo mayor para la escuela. A diferencia de otros sospechosos, Zachary no mostró reparos en colaborar. De forma voluntaria, proporcionó sus huellas dactilares, una muestra de ADN, e incluso la ropa que usó esa noche. Afirmó, categóricamente, que nunca le haría daño a Jersey, que la quería como a una sobrina. Y, en ese momento, los policías creyeron en sus palabras. Pero no se detuvieron ahí. Decidieron investigar más a fondo quién era realmente ese hombre. Y fue entonces cuando surgieron sombras del pasado que nadie esperaba. Para empezar, Zachary tenía un historial criminal. No por delitos violentos, sino por infracciones menores, robos, altercados públicos, desórdenes. Nada que, por sí solo, lo relacionara con un crimen tan monstruoso. Pero había más. Mucho más.
Los detectives descubrieron que el pasado de Zachary estaba plagado de abusos. Desde su infancia, había sido víctima de violencia a manos de su padrastro, su propia madre y su hermano. Fue golpeado, humillado, degradado. Y como suele suceder, el trauma se había arraigado profundamente en su personalidad. Durante años, distintas personas habían intentado intervenir. En total, se registraron 13 denuncias ante las autoridades de individuos preocupados por su bienestar. Sin embargo, en el caso de Zachary, por motivos nunca aclarados, esas denuncias rara vez derivaron en acciones concretas. Nadie lo protegió. Nadie detuvo la cadena de abusos. Los investigadores decidieron entonces hablar con la madre de Jersey. Querían saber qué relación tenía ella, y sus hijas, con Zachary. La mujer les explicó que tanto él como su esposa eran parte esencial de su día a día. Siempre la ayudaban con las niñas. Jersey y su hermana lo adoraban. Lo llamaban tío Zach. Lo veían como familia. De hecho, las pequeñas pasaban tiempo en su casa casi todos los días. Era un vínculo cercano, cotidiano, de absoluta confianza. Pero lo que reveló a continuación fue aún más preocupante. Zachary y su esposa tenían llaves de su casa. Era algo que habían acordado por comodidad. En caso de emergencia o cuando ella no estaba, podían entrar sin problema. Eso significaba que él tenía acceso total a la vivienda. No necesitaba forzar puertas. No necesitaba escabullirse. Solo tenía que entrar. Y si Jersey, como parecía evidente, confiaba plenamente en él, no habría tenido razón para resistirse. Si él la llamó esa noche, es muy probable que la niña lo haya seguido sin cuestionar nada. Sin miedo. Sin saber que caminaba hacia su fin. Ese escenario empezó a parecer cada vez más posible. Y si bien su actitud colaborativa y las cámaras del supermercado parecían respaldar su inocencia, los investigadores no podían ignorar la posibilidad de que todo eso fuera parte de un elaborado intento de construir una coartada perfecta. Decidieron volver a hablar con Zachary una vez más. Pero esta vez, algo había cambiado. Apenas iniciada la conversación, el hombre cortó el diálogo y pronunció una frase que estremeció a los detectives. No hablaré más sin un abogado. Fue como encender una alarma. Porque quienes no tienen nada que esconder, no suelen esconderse detrás del silencio. Lo que ocurrió después desconcertó profundamente a los investigadores. Zachary, quien hasta hacía poco cooperaba con entusiasmo en cada paso de la investigación, de repente se cerró por completo. Se negó a seguir hablando sin la presencia de un abogado. Esa reacción abrupta, ese giro en su actitud, solo reforzó las sospechas que ya pesaban sobre él. Y sin embargo, sin pruebas físicas, la policía seguía atada de manos. Lo único que podían hacer era esperar. Esperar resultados del laboratorio. Esperar una confesión. O, con suerte, una nueva pista. Y cuando parecía que todo avanzaba a paso lento, ocurrió algo totalmente inesperado. Fue el mismo Zachary quien, de pronto, llamó a la comisaría. Dijo que quería limpiar su nombre. Que estaba dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo para demostrar que no tenía nada que ver con el crimen. El anuncio tomó por sorpresa a todos, pero no perdieron tiempo. Organizaron el interrogatorio con detector de mentiras ese mismo día. Sin embargo, lo que debía ser una oportunidad para exculparse, terminó siendo un tiro por la culata. El técnico a cargo del polígrafo concluyó que la mayoría de las respuestas de Zachary mostraban claros signos de engaño. Su lenguaje corporal, su respiración, su frecuencia cardíaca, todo apuntaba a que estaba mintiendo. Las sospechas se multiplicaron. Y entonces salió a la luz un detalle revelador. Al parecer, Zachary no había decidido someterse a la prueba por voluntad propia. Fue su esposa quien lo presionó. Según supieron los detectives, la mujer empezaba a dudar de su inocencia. Le advirtió que, si no cooperaba, se iría de la casa y se llevaría a los hijos. Días después, la inquietud creció aún más. Zachary publicó un mensaje alarmante en sus redes sociales. Una especie de declaración críptica, en la que afirmaba que algo estaba a punto de destruir su vida. Para los investigadores, esa publicación fue un grito silencioso de culpa, una confesión encubierta, pero aún les faltaban las pruebas concretas. Y esas pruebas no tardaron en llegar. El 26 de noviembre, exactamente 6 días después del asesinato de Jersey, llegaron los resultados del laboratorio. Fue ese mismo día cuando se llevarían a cabo los funerales de la pequeña. Zachary y su esposa planeaban asistir a la ceremonia, pero no llegarían a entrar.
Los peritos habían extraído un perfil de ADN del material biológico hallado en el cuerpo de Jersey y en la escena del crimen. Las coincidencias eran absolutas. No solo encontraron el ADN de la niña en múltiples objetos personales de Zachary, sino que también se halló su material genético directamente en el cuerpo de la víctima. Era concluyente. No quedaban dudas. Con la orden de arresto firmada, los agentes se dirigieron al lugar donde se realizaría la despedida final de Jersey. Lo detuvieron justo en la entrada de la iglesia, frente a decenas de personas. Lo esposaron mientras los asistentes, vestidos de luto, observaban atónitos. Era como si el mismo asesino hubiera planeado asistir al funeral de su víctima. Como si quisiera fingir que le dolía lo ocurrido. Pero la verdad ya no podía esconderse. En la sala de interrogatorios, Zachary intentó resistirse. Negó haber cometido el crimen. Insistía en que no tenía nada que ver. Pero su resistencia no duró mucho. Cuando los detectives le presentaron los resultados forenses, su fachada se vino abajo. Sin escapatoria, confesó. Contó que esa noche se había despertado con dolor de estómago. Buscó medicamentos en su casa, pero no encontró nada. Entonces recordó que, en más de una ocasión, él y su esposa habían tomado cosas de la casa de la madre de Jersey sin avisar. Tenían confianza. Tenían llaves. Sabía que una de las puertas solía estar sin seguro. Así que simplemente cruzó la calle y entró. Una vez dentro, vio que la puerta del cuarto de Jersey estaba entreabierta. Según él, no tenía un motivo real. No supo explicar por qué entró. Solo lo hizo. Se acercó a la niña, la despertó y la llamó por su nombre. Y Jersey, inocente, confiada, se levantó sin dudar. Lo siguió. No tenía por qué temerle. Lo conocía de toda la vida. Era su tío Zach. Caminaron hasta la casa abandonada. Un lugar oscuro. Un espacio de olvido. Allí, en medio del silencio, Zachary cometió su monstruosidad. Abusó de la niña. La asfixió. Y luego escondió su cuerpo en un armario, como si pudiera enterrar lo que había hecho. Como si el silencio lo protegiera. Después de eso, salió caminando. Fue al supermercado. Compró el medicamento para el estómago como si nada hubiera pasado. Regresó a su casa. Se acostó a dormir. Y por la mañana, se sumó a las búsquedas. Fingió preocupación. Fingió angustia. Fingió ser parte de los que querían encontrarla con vida. Dijo que no lo había planeado. Que todo fue impulsivo. Que no sabía por qué lo hizo. Los detectives no le creyeron del todo. Pero había algo en su relato que sí era real: la precisión. Describió detalles que solo alguien presente podía conocer. Detalles que la policía jamás había hecho públicos. Sabía demasiado. Sabía lo que había en la escena. Sabía cómo estaba el cuerpo. Sabía cómo se accedía a la habitación. Todo coincidía. Y en ese momento, no quedaban más dudas. El monstruo había sido parte de la familia. Y la confianza fue la llave que le abrió la puerta al horror. Los detalles que Zachary compartió durante su confesión eran tan precisos, tan íntimos, que los detectives supieron de inmediato que no podía haberlos inventado. Muchos de esos datos no habían sido revelados ni siquiera a la madre de Jersey. Solo alguien que estuvo allí, en esa habitación, en ese momento, podría haberlo sabido. Y con eso, la policía ya no necesitaba más pruebas. Había confesado. Había descrito el crimen con una exactitud que solo un testigo directo podía tener. No quedaba margen para la duda. Zachary fue formalmente acusado de asesinato con agravantes y enviado a prisión mientras esperaba su juicio. La fiscalía no tardó en anunciar sus intenciones. Buscarían la pena de muerte. La gravedad del crimen, la brutalidad de los hechos y la confianza que la víctima tenía en su asesino, convertían el caso en uno de los más atroces que aquella comunidad había presenciado. Su abogado defensor, sabiendo que no había forma de argumentar su inocencia frente a una confesión tan clara y una montaña de pruebas físicas, tomó otro camino. En lugar de intentar librarlo del castigo, se enfocó en tratar de evitar la ejecución. Su estrategia consistía en apelar por una condena a cadena perpetua, argumentando que la muerte no haría justicia sino que perpetuaría el ciclo de dolor. Poco después de ser trasladado al penal, Zachary fue atacado por otro recluso. El incidente, aunque violento, no le provocó heridas graves. Desde entonces, fue puesto bajo vigilancia especial, aislado del resto de los internos, bajo estrictas medidas de protección. El juicio comenzó en la primavera de 2015, más de 2 años y medio después del asesinato.
Dado que Zachary no retiró su confesión y la evidencia era irrefutable, el proceso fue breve. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos. La sentencia fue contundente: pena de muerte, más 2 cadenas perpetuas consecutivas y 20 años adicionales. Antes de que se dictara la sentencia, Zachary se dirigió a los familiares de Jerzy. Dijo que lamentaba profundamente lo que había hecho, que deseaba que, en algún momento, pudieran perdonarlo. Pero sus palabras, pronunciadas con voz temblorosa, no causaron el efecto que quizás se le esperaba. Para los presentes, aquellas frases no eran más que una formalidad vacía. Nadie creyó en su arrepentimiento. Como suele ocurrir en Estados Unidos, las ejecuciones suelen demorarse durante años debido a los múltiples procesos de apelación. Y el caso de Zachary no fue la excepción. Desde el momento en que fue sentenciado, sus nuevos abogados comenzaron a presentar recursos. Alegaron que su defensor original había sido negligente, que no intentó excluir ciertas pruebas y que el proceso de selección del jurado había sido irregular. Además, introdujeron un nuevo argumento. Aseguraban que Zachary sufría de serios trastornos mentales y de un retraso cognitivo significativo. Afirmaban que, a pesar de tener 28 años, su capacidad intelectual era equivalente a la de un niño de 8. Por lo tanto, no debía ser considerado totalmente responsable de sus actos, ni mucho menos sentenciado a muerte. Lo más sorprendente fue que su madre, la misma que lo había maltratado durante años, que lo había criado en un ambiente de abuso y desamparo, apareció en su defensa. En una entrevista, confesó que, a pesar de todo lo ocurrido, aún amaba a su hijo, y expresó su esperanza de que los abogados lograran salvarle la vida. Incluso su esposa, la mejor amiga de la madre de Jerzy, quien al principio condenó con dureza sus actos, se unió a la apelación. Aunque no justificaba lo que había hecho, afirmaba que él no era mentalmente estable y que la ejecución no repararía el daño causado. Pero los tribunales no compartieron esa visión. Expertos independientes fueron llamados para evaluar el estado mental de Zachary. Y si bien reconocieron que tenía ciertas deficiencias cognitivas, también concluyeron que estaba perfectamente capacitado para entender la diferencia entre el bien y el mal. Sabía lo que hacía. Sabía que estaba cometiendo un crimen. Y sabía que debía ocultarlo. Eso lo hacía totalmente responsable de sus actos. La apelación fue denegada. Hoy en día, Zachary continúa recluido, esperando que alguna instancia judicial revise su caso. La última acción presentada por sus abogados ocurrió a principios de 2024, pero hasta el momento, ninguna de sus solicitudes ha tenido éxito. La ejecución, aunque pospuesta, sigue siendo una amenaza latente, y la probabilidad de que su destino cambie es mínima. En cuanto a la madre de Jerzy, su vida tomó un nuevo rumbo. Con el tiempo, se casó con el hombre con el que estaba saliendo en el momento del asesinato. Juntos, tuvieron una hija. Y aunque esa niña crece rodeada de amor, su madre no puede evitar sentir una punzada de tristeza. Porque sabe que su pequeña jamás conocerá a su hermana mayor. Jamás sabrá quién fue Jerzy ni la increíble hermana que podría haber tenido. El vacío que dejó su pérdida nunca se llenará. Porque cuando alguien en quien confías se convierte en tu peor pesadilla, la herida jamás sana por completo. Déjanos tu opinión sobre esta estremecedora historia en los comentarios. Y si este video te pareció impactante, no olvides dejar un me gusta. También te invitamos a seguir nuestro canal de Telegram, donde cada día compartimos los casos criminales más perturbadores del mundo, sin filtros, sin censura.